Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como cada fin de semana, cada sábado y también cada martes, entrego lo que es una lectura en la cual abarca para todos los signos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. También te pido que en los comentarios pongas qué tipo de tema te gustaría que toque y entonces en base a los comentarios que mencionen más ese tema, estaré sacando lo que es el video en la próxima semana. Muy bien, empezamos, ¿vale? Voy a empezar con el tarot Z. Me gusta empezar siempre con el tarot Z. Vamos a ver qué nos quieren decir. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Vale. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene como una capa, se está sosteniendo de un basto, de un pequeño palo, por decirlo así, un bastón, y en su entorno no hay nada. Es como que este personaje estuviera solo o sola en estos momentos. Siento que esta persona es como que vive un poco desconfiada de los demás, o simplemente en estos momentos se siente muy solo, se siente muy sola. Parece como que le cuesta confiar en su entorno, le cuesta aceptar de repente la relación que tiene actualmente, no es feliz con la vida que está llevando. Aparentemente puede ser que tú me digas, Richard, ya sé de quién tú me estás hablando, pero yo veo que pone lo que es en sus redes sociales, una foto con esa persona, o de repente que está con uno, con otra. Cuando uno es feliz, uno, sinceramente, no está pensando en poner fotos en las redes sociales, posiblemente para alimentar lo que es nuestro ego. Al contrario, somos muy discretos con la persona que tenemos al lado porque no queremos que las cosas se estropeen. Una de dos. O esta persona posiblemente, si tú me dices, Richard, que para poniendo cosas en sus redes sociales, puede ser que esta persona lo hace adrede, sabiendo que tú lo vas a ver, o sabiendo que esto te va a afectar. Lo hace pensando ya. Pero siento que este personaje tiene mucha soledad en su mundo, mucha tristeza. Está solo, está sola. O quizás, si vamos a un punto más extremo, puede ser que esta persona, cariño, le han echado de casa. También. Porque en estos momentos es como que solamente cuenta consigo mismo. No cuenta con los demás. Solo cuentan con ellos. Nada más. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Muy bien. Hay algo que le está pesando en su conciencia. Hay algo que le está prácticamente consumiendo. Yo quiero que tú te fijes en cada detalle de la carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está en esta posición. Sus manos, cariño, o la muñeca están atadas. Está en esta posición. El otro punto, este personaje, si te das cuenta, su rostro, su perfil, está como un poco deteriorado. Y encima está calvo. En todo su entorno, es cierto que hay ciudades, pero hay cuervos. Mira, aquí hay cuervos y aquí hay velas. Muy bien. Menos mal que las velas son blancas. Menos mal, porque si fueran velas negras, te daría otro tipo de mensaje. Ahora vas a escuchar. Siento que esta persona, posiblemente, es como que, aunque esté con pareja, aunque no te diga nada, siente una conexión con ustedes. Se siente conectado con ustedes, esta persona. Esta persona piensa mucho en ustedes.
Esta persona te recuerda y esta persona se lamenta porque hay cuervos. Está nervioso, está nerviosa. Richard, pero no puede ser lo contrario, que esta persona de repente piensa que yo le he hecho algo. Eso lo vamos a ver más adelante. Déjame ir paso por paso. Pero siento que esta persona, su recuerdo, la forma como a ti te recuerda, la forma como a ti te piensa, es algo positivo. ¿Por qué? Porque hay velas blancas. Fíjate, aquí hay velas blancas. Entonces, recuerda los momentos agradables cuando vosotros se conocieron, cuando de repente sucedió lo que es el chispazo, cuando todo marchaba bien. Recuerda esos momentos. Y cada vez que recuerda esto, como está atado y hay cuervos, se pone nervioso y termina al final en llanto. Esta persona termina en llanto, cariño. Esta persona ha intentado olvidarte, pero no puede, porque está atado. Hay algo que les une a ustedes. Hay algo que simplemente esta persona no puede pasar página. No puede terminar esta historia. Hay algo que les une, me dicen. Debajo tenemos la carta de la templanza. Aquí hay un ángel. Aquí hay un ángel que se pone triste. Aquí hay un ángel que se arrepiente, posiblemente de sus decisiones o de apostar por otra persona. Porque hay dos copas. Hay dos copas que están apuntando al suelo y el ángel está así. Quiere decir que esta persona posiblemente se arrepiente de la decisión que ha tomado. Quiero que te fijes también bien en un detalle. Si te das cuenta, aquí hay como una herida, color rojo. ¿Ves? Hay como una herida de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se siente como traicionada, no por ti, sino por su entorno o por una persona que apostó. Se siente traicionada o traicionado. Como tenemos lo que es la carta de la templanza, y la carta de la templanza es una carta de paz, de armonía, es una carta que representa al signo de Sagitario y Acuario, es una carta que empieza a pensar en él o en ella. Esta carta, cariño, empieza a recordarte y dice, ¿por qué no valoré cuando estaban contigo? ¿Será que todo lo que me está pasando es karma? ¿Será que esta discusión que he tenido es para yo darme cuenta, para reaccionar? Esta persona muchas veces quiere hablar contigo, pero a veces parece como que piensa, porque la templanza está avergonzado, está mirando al suelo. Parece como que piensa que tú ya no sientes nada por él o por ella, porque este personaje como carta guía está solo, está sola, cariño. Este personaje tiene tantos problemas, es como que todo el mundo le viene encima, inclusive le han echado de casa. Mira, aquí todo el mundo lo hace cargamontón, todo el mundo lo ataca aquí, todo el mundo lo reclama. A pesar que lo está pasando muy mal, piensa en ustedes, pero su temor es que a lo mejor de repente tú te rías de él o de ella. No digo que sea así, pero tiene ese temor que tú te rías de él o de ella. Vamos acá más cartitas. Voy a barajear. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. No sé por qué me muestra un personaje, puede ser tú o puede ser ellos, en la cual le gustaba vestirse con ropas que tenían franjas de rayas. Habían franjas de rayas en esta posición o en esta posición, vertical o horizontal. No sé, su vestimenta. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Fíjate bien. ¿Te acuerdas que te he dicho que muchas personas lo hacen cargamontón? Muchas personas van en su contra.
como que quieren que desaparezca esta persona, quiero que mires esta carta. Aquí, la carta del 10 de oros, cariño, nos hablan de una batalla, un conflicto para poder ganar un propósito. Para poder ganar un propósito. Y esta carta está al costado de la carta del 5 de bastos, que prácticamente lo hacen cargamontón. Vale. ¿Qué me quieren decir esto? Siento que esta persona ha perdido o está perdiendo mucho lo que es en la parte económica. Está perdiendo mucho. Algunos de ellos y de ellas lo han echado de casa. Porque la carta del 10 de oros, cariño, quiere decir que estas personas que lo hacen cargamontón logran su objetivo. Están logrando su objetivo. O lo han logrado ya. Vamos acá más cartas. Debajo yo tengo la carta del 9 de bastos. Ellos se preguntan, su cabeza le carcome, ¿dónde ha quedado el amor que ellos en su momento prácticamente lo habían ofrecido, que lo habían pregonado en los 4 vientos? ¿Dónde ha quedado ese amor? ¿Por qué esta persona ha cambiado tanto? ¿Por qué ahora es tan frío conmigo? ¿Por qué me trata de esta manera? Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dice? Voy a seguir barajeando. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Vamos a ver, ¿qué más me dice? Tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Y al costado, la carta del 3 de copas. Muy bien. Yo lo que estoy sintiendo, siento que muchos de ellos, la persona que lo ha echado, porque lo han echado de casa, lo han echado, ¿vale? Es como que esta persona ha perdido mucho. Esta persona, cariño, ha estado lidiando todo este tiempo con alguien que para ellos es más importante su entorno, su familia, su hogar. A lo mejor de repente esta persona, cariño, que te está recordando, ahora en sus momentos difíciles, te está recordando, pensaba de repente que su pareja, o la persona con la cual está actualmente o estuvo, iba a apostar por él o por ella, pero no. Entonces, yo lo que siento aquí, que parece que las cosas se hubieran salido de control. Parece como que este personaje que te está pensando es como que hubiera chocado también con la familia de ellos. Y por eso que simplemente ha perdido lo que es soga y cabra. Siento que no se siente querido, no se siente mimado, no se siente respetado. Siento que parece como que este hombre o esta mujer hubiera sacrificado tantas cosas, inclusive de repente ha aportado dinero para su casa, de la familia de la persona esta, pensando que se iba a quedar ahí, pensando que ellos eran buena persona, pero mira lo que ha pasado. Ha perdido soga y cabra, lo han echado a la calle, cariño. Lo han echado a la calle. Por eso yo siempre digo, no se confíen. No, Richard, yo estoy bien con mi pareja. Su familia me ha dicho que me da el segundo piso para construir. Que te lo dé con documentos. Que te lo dé de repente ante un notario. No, solamente lo hemos hecho con palabras. No. Esto es lo que le ha pasado a ellos, a muchos de ellos. Han invertido en la casa de la pareja de ellos, en su familia, y a la mínima que ha habido una discusión, o de repente esto ya lo tenían ya pensado ya, lo han echado sin nada, porque aquí estamos viendo de un patriarca, una persona fría, una persona que ya tenía pensado hacer esto. La carta del 3 de copas, terceras personas también, es como que le dan la espalda, familia, pero a mí lo que me da pena, al margen de lo que haya pasado con ustedes,
¿Por qué se confió tanto? ¿Por qué se confió tanto con ellos? ¿Por qué prácticamente es como que hubiera entregado casi su sueldo, sus ahorros? ¿Por qué lo hizo? Vamos acá más cartitas. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta del caballero de bastos. Actualmente algunos de ellos están en un proceso legal. Porque mira, el caballero de bastos es una carta que tiene lo que es una armadura. Se está protegiendo, normal. Si lo han hecho perder todo, normal. Actualmente tiene problemas legales con ellos. ¿Ves? El caballero de basto, terceras personas. Estos dos personajes se dan la espalda. No se miran. Cuando dos cartas, sale así, que no se miran, quiere decir que no se entienden, quiere decir que a lo mejor hay un problema, engaños, y más si tenemos la carta del caballero de espadas, cariño, que me están diciendo que están teniendo un problema legal, posiblemente con la familia o por casa, por propiedades. Están en trámites legales actualmente. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. Y luego voy a preguntar ¿por qué te piensa? Sino que ahora, primero hay que ver qué es lo que está pasando, por qué ha habido esta reacción, por qué ahora te está pensando. Algo ha tenido que pasar. Vamos a ver. O algo va a pasar. La carta de la muerte, al costado de la carta del caballero de bastos, y tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Muy bien. Sinceramente, estas tres cartas juntas no me gusta. No me gusta, ¿vale? Pero voy a intentar la forma de decirte las cosas de una forma light, sin que YouTube me perjudique. Hay palabras que no se puede decir en YouTube. Son sus normas y se respeta. Se respeta, ¿vale? Entonces, tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, que está mirando lo que es a la carta de la muerte. Y la carta de la muerte está mirando a la carta del 5 de oros. Aquí yo veo prácticamente, es como que hubieran liberado algo negativo en su sentimiento. Siento que ellos, inclusive de repente puede ser la otra parte, es como que quieren ir por el camino fácil. Es como que quieren prácticamente cortar el tiempo de vida de esta persona. Ya me entiendes, ¿no? No puedo decirlo por YouTube. No lo quieren en esta tierra. Quieren que se termine su tiempo de vida en esta tierra. No quieren que siga aquí. No lo quieren. Y están buscando personas. Lo siento. Están buscando personas para que actúen. Ya me entiendes. Ya me entiendes. Quizá de repente por eso este hombre o esta mujer vive desconfiado, vive desconfiada y tiene lo que es una capa. No quiere que lo vean. Vive siempre con nervios, escondiéndose. Sabe que algo se aproxima, algo negativo se aproxima a lo que es en su vida. Lo sabe. Y tiene miedo. Tiene que cuidarse mucho. Esto se ha salido de control. Yo soy de la persona y siempre cuando estoy en casa, en la calle, hasta en el baño, siempre me pregunto ¿por qué estamos en una época en la cual parece como que la vida no vale nada? Cuando la vida es un regalo que Dios nos ha dado, es algo tan preciado, es algo tan hermoso y que no tiene precio. La vida no tiene precio. Pero sin embargo, hay grupos de personas que simplemente no lo ven así. No les deseo ningún mal. No. Al contrario. Deseo que Papá Dios, los ángeles, los arcángeles, toquen su corazón
Son tus hijos, Dios. Son tus hijos. Toca el corazón de este grupo de personas para que cambien. Todos somos hermanos. Todos estamos aquí para aprender, para evolucionar. Toca su corazón para que cambie. Nadie es perfecto. Toca su corazón para que cambien. Eso es lo que yo deseo. Yo no deseo mal. No. No se puede luchar. No se puede apagar el fuego con más fuego. No. Sé que a lo mejor de repente muchos de ustedes puede ser que me diga, Richard, esto ya pasó. Por eso que estoy desconfiado. No es justo. Algunos quizás inclusive busquen venganza. No. Esa cadena tiene que romperse. Yo entiendo tu dolor. Yo entiendo tu fastidio. Pero pide a Dios que los seres humanos cambien. Que toquen su corazón. Que vea lo que es armonía en este mundo. En este mundo que cada vez parece que se va, como se dice, al vacío. Pide a Dios. Vamos a ver, cariño, es una pena. Este chico o esta chica se ha metido en un problema muy grande. Pero muy grande, sinceramente. Vamos a ver qué me dicen signos. Vamos a ver qué me dicen signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Signos. Me sale Libra. Me sale Capricornio. Otra vez Libra. Otra vez Libra, cariño. Creo que está relacionado con problemas legales también. Escorpio, la carta de la muerte. Cáncer. Salen 3 cartas que no me gustan, 4 cartas que no me gustan. Estas 4 cartas juntas no funcionan bien. No funcionan bien estas 3 cartas juntas. No funciona bien. Te lo voy a enseñar. El colgado, el diablo, la muerte, la luna. No funciona bien. Siento que aquí hay un mensaje, aquí hay una revelación. Siento que la persona que a ti te interesa está en peligro. Siento esto. Siento que está en peligro la persona que te interesa. O una persona muy especial. No todo tiene que ser amor de pareja. Pero están en peligro. Siento esto. Haz oraciones, cariño. Haz oraciones, pide a Jehová, a tus ángeles, a tus arcángeles, que por favor te ayuden, que por favor protejan a esta persona. Pide, por favor. Es muy curioso porque cierro mis ojos y es como que viera un ojo grande en el cielo y hay como unas alas y aparecen muchos caballos. Parece una escena como si fuera del juicio. El juicio parece, el juicio final. No sé por qué siento que este chico o esta chica tiene que cuidarse. Aquí hay algo. Aquí hay algo de verdad. Al margen de lo que haya pasado con ustedes, al margen de tu resentimiento, pide por ellos. Pide por ellos, sinceramente. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Por eso que vive desconfiado, pues, y desconfiada, ¿ves? Por eso que se esconde. Aquí algo está pasando. Vamos a ver. La letra X, la letra F, la letra Y y la letra J. Muy bien. Quiero sacarte lo que es un mensaje del oráculo y luego voy a ver qué es lo que esta persona te quiere decir. Vamos a ver. Un mensaje del oráculo. Dice: el número 80 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología. Dice, pérdida de poder. Vale. Mira, aunque el mensaje dice
pérdida de poder. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro, como si fuera una placenta, como si fuera la carta del mundo. Mira, te voy a enseñar. Como si fuera la carta del mundo. Si te fijas, aquí dentro hay una mujer o un hombre que representa lo que es el huevo cósmico. Aquí dentro. Entonces, siento que es importante recuperar la confianza. Es importante recuperar la confianza. ¿Por qué? Porque puede ser que este personaje o tú me dices, Richard, nada se puede hacer. Tú puedes proteger a esta persona. Tú puedes cuidar a esta persona. Haz una oración. Haz una oración, cariño. Hazlo con fe. Pide que Dios derrame su bendición, la energía del Espíritu Santo cubra su cuerpo, de él o de ella. Pide esto de corazón. Porque aquí yo siento, cariño, aquí yo siento como que al margen de lo que ha pasado entre ustedes, es como que esta persona ha confiado mucho en algunos, o de repente, corazón, tú eras, como se dice, su fuente de inspiración. Cuando estaba contigo, todo marchaba bien en su vida. Cuando estaba contigo, cariño, era una persona respetada. Pero lamentablemente cometió lo que es un error. A lo mejor tú me dices, Richard, yo no quiero saber nada de esta persona, pero siento que te necesita. No es necesario que lo busques. No es necesario que lo digas, te amo. Haz una oración. Están en peligro. Haz una oración. Tú puedes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que te quiere decir esta persona? Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. ¿Qué es lo que te quiere decir esta persona? Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol te dice, siempre te llevo en mi pensamiento. Es verdad que entre nosotros hay una distancia muy larga, que puede ser de fronteras, o de repente no hay contacto, no hay comunicación. Pero a pesar de esto, yo siempre te llevo en mi mente. Y mira, y tiene lo que es una rosa de color amarillo. Quiere decir, cariño, que esta persona no te recuerda con rencor. No. Al contrario, te recuerda como algo espectacular, como algo importante. Pero puede ser que vosotros, cariño, han terminado tan mal que la otra persona tiene vergüenza, tú no lo quieres ver, y al final, pues, se van alejando más y más. Pero siempre desea lo mejor para ustedes, siempre. Esta persona es como que te dice, sin ti mi vida no tiene futuro. Se siente como al filo del abismo. Siente como que su mundo se desmorona. Pero a pesar de esto, te desea todo lo mejor. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, o la Reina. Tú estabas lidiando con una persona que te amaba, pero que por algún motivo, esta persona siempre se ponía lo que es una coraza. Como que muchas veces me dices, Richard, no me decía, me dices, muchas veces venía con esa buena actitud, muchas veces sentía que me entregaba el mundo entero, pero luego cambiaba su carácter. Por eso que tú me dices ahora que me piensa, me recuerda, ¿y por qué no lo hizo en su momento? Yo te entiendo. Pero tú tienes que ver también el por qué esta persona se portaba así contigo. A lo mejor esta persona, cariño, ha tenido algún tipo de trauma
O de repente corazón quería asegurarse si los sentimientos entre vosotros dos eran sinceros. Y esto puede tardar meses, un año, algunas personas más. Pero yo entiendo tu enfado que tú me digas, ¿por qué no me lo dijo antes? Pero es que él o ella siempre se ponían una barrera. Hay un escudo aquí transparente. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Yo sé que si yo vuelvo, tú no me vas a volver a dejar entrar otra vez en tu vida y mucho menos en tu casa. Yo sé que tú todavía no me perdonas. Sé que simplemente todo va a conspirar en nuestra contra. Esta persona, cariño, tiene en su mente como que tú de repente lo dices, perfecto, podemos hablar, podemos ser amigos, pero de la puertita para afuera. Porque aquí tú impones, fíjate, y tú tienes una llave aquí, de oro. Detrás de ti hay una casa, una mansión, pero tú no dejas que entre. Y esto puede ser quizás porque este personaje pues actuó de una forma que a ti no te gustó. Por eso que sabe que aunque vuelva, aunque te busque, puede ser que tú simplemente ya no lo quieres. Él piensa o ella piensa como que tú ya no lo amas. Como que tú de repente ya no sientes ese fuego, esa pasión, ese entusiasmo de saber de ellos. Y quizá de repente por tu frialdad. No te culpo. Él o ella se lo ha buscado. Ellos se lo han buscado. No te culpo. Pero esta persona es como que en estos momentos no puede confiar en nadie. No puede confiar en nadie. Es como que en estos momentos tiene miedo, inclusive de su propia vida. Vamos a sacar más cartitas. La carta del emperador. Mira. Si tú te das cuenta, aquí el emperador da la espalda a la carta de la Reina de Pentáculos. Muy bien. Es como que el emperador, o él o ella dijera, ¿qué no daría yo por retroceder el tiempo y corregir todo esto? Sé que te he fallado, sé que te he mentido, inclusive te robó. Sé que te he robado. No me merezco de que tú estés en mi vida. Es como que tú alguna vez le hubieras hecho préstamos o le hubieras ayudado lo que es económicamente, pero es como que este hombre o esta mujer nunca te lo devolvió. Y en algún momento pues tú reaccionaste. Por eso que esta persona sabe que tú no vas a volver otra vez a caer en el mismo juego. Pero es que esta persona ahora es prácticamente como que sabe que con la única persona que podía confiar, la única persona que le podía rescatar eras tú. Pero tú ya no te comunicas, ya no le escribes. A lo mejor inclusive lo tienes bloqueado, ya no aparece tus estados, ya no pones ni un corazoncito a sus fotos, ya no te interesa alguno de ustedes. Y tus motivos tendrás. Como que en estos momentos tú valoras otras cosas, como que me dice Richard, no vuelvo a retroceder, y más con una persona que lo único que hizo fue aprovecharse de mí. Tú todavía estás dolido, dolida. Y algunos pues simplemente, Richard, no, simplemente he cerrado el capítulo, la cual es interesante. Si tú a tu conciencia me dices, Richard, yo he cerrado el capítulo, perfecto. Perfecto, cariño, ya está. Borrón y cuenta nueva. Pero eso también representa no tener rencores. Cuando tú cierras un capítulo es borrón y cuenta nueva. Nada que si un día aparece, te saluda, ¿cómo crees que lo voy a saludar con todo el daño que me ha hecho? No. Hola, ¿qué tal? Y ya está. Como cualquier persona. Vamos a seguir. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del ermitaño.
Este personaje, sea hombre o sea mujer, alguna vez es como que pensara, como que tú de repente hubieras hecho algún tipo de encantamiento, de endulzamiento, porque se pregunta, ¿por qué no te puede sacar de su mente? ¿O por qué de repente siempre le viene el recuerdo, a pesar que tú no dices nada? ¿Se apagó? Cuando se apaga la luz es una señal. Rey, ya se acabó la batería. No, esto dura mucho. Un momento, lo voy a conectar, chicos. Esto es una señal. A mí me gusta hacer caso de las señales, ¿vale? Me gusta hacer caso de las señales. Y justo cuando te digo que posiblemente esta persona piensa como que tú has hecho algún tipo de trabajo, porque aquí la carta el 9 de copas, hay una mujer muy preciosa, pero al costado hay un sapo, detrás hay cuadros y hay un trébol negro. Algunos de ellos piensan como que tú prácticamente lo tienes, como se dice, atado, atada. Es esto, pero no es esto. No es esto. Si habrá alguno de ustedes que lo ha hecho, pues mira, pero la mayoría no es esto. Simplemente, corazón, que aunque la historia entre vosotros no ha funcionado, ustedes tienen lo que es una conexión muy bonito. Esa conexión puede ser de llamas gemelas, de almas gemelas, relaciones kármicas también. Una persona por destino. Por eso que él o ella no te olvida. Pero no porque tú estés pactada o porque seas un hechicero, una hechicera, no. Simplemente porque hay una conexión. O vosotros vienen de vidas pasadas, sí. Pero da la casualidad que últimamente tú también es como que te ha venido a la mente el recuerdo de esta persona. Da la casualidad, porque mira, tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, dos personas que no se hablan, pero hay muchas nubes. Las nubes representan como los sueños, y aquí me lo confirma. A lo mejor me dice Richard, últimamente he estado soñando con esta persona, a veces me pregunto si está bien. ¿Cómo puedes reconocer si esta persona está bien? Si tú lo sueñas a esta persona que está sonriendo, esta persona está llorando y se acuerda de ti. Si esta persona está leyendo un libro, está escribiendo algo o te entrega una carta, esta persona quiere saber de ustedes. Si esta persona de repente tú lo ves, Richard, yo he soñado que está rodeado de cuchillos, ¿vale? De los chefs, cariño. Quiere decir que alguien lo ha traicionado, que lo está pasando mal. Y si tú lo sueñas, corazón, yo qué sé, con la ropa sucia o bañándose en agua sucia, eso es enfermedad, que lo está pasando muy mal. Y puede ser que por eso tú lo estás recordando o esta persona te piensa. Porque quizás, cariño, se acuerda que cada vez que estaba enfermo, cada vez que tenía problemas, pues tú simplemente estabas ahí, lo rescatabas. Por eso que se acuerda de ustedes, por eso que te piensa. Vamos a ver. Y creo que muchos de ustedes es como que me dice Richard, yo estoy sintiendo su conexión. No sé por qué se ha reactivado algo, pero no quiero saber nada de esta persona. Puede ser el caso, o que simplemente tú sientes su conexión, pero es como que también ellos piensan de que tú ya no quieres nada con ellos, que ya no lo amas, porque ya no estás tan atento, tan atenta, ya no lo prestas tanta atención. Porque estarás ocupado, porque estarás haciendo cosas, ya no lo prestas atención tú. Y ellos lo sienten. Aunque vosotros estén a kilómetros, ellos lo sienten. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características. ¿Qué me quieren decir? Mira, no he sacado el mazo, pero lo vamos a hacer con el mismo tarot de la New, ¿vale? Lo vamos a hacer. No he traído el mazo, me olvidé. Vale. Para muchos de ustedes, puede ser una persona de piel blanca. Es muy atractivo, muy atractiva, sinceramente. Puede ser que tenga el cabello rubio o también lo que es el cabello negro, ¿por qué no? Pero esta persona parece como que entre ustedes ahora hay como una diferencia horaria. Puede ser que él o ella esté en otro continente. A lo mejor no coinciden mucho lo que es en la hora. Hay una gran diferencia horaria.
entre vosotros. La carta del as de copas. Una persona que quizás se pinta el cabello, sea hombre o sea mujer, da igual, se pueden cuidar. Una persona que puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, me dicen. Es un personaje que a veces, quizás, me dice Richard, una de sus características es que era muy romántico, muy romántica, muy soñador, muy soñadora, inclusive se ilusionaba rápido. Esa persona también es una persona que llamaba mucho la atención. Veo que tú has estado lidiando con personas que, sinceramente, cuando salían con ustedes, pues llamaba la atención. No es necesario que sea lo que es un Adonis, pero llamaba la atención. Tenía algo que atraía a los demás. Tenía algo. Al margen que si es guapo, no, da igual. Cuestión de la belleza es relativa. Lo que para otros es bello, para otras personas no. Lo que para nosotros de repente no es bello, para otras personas sí. La belleza es relativa. Pero esta persona cada vez que salía contigo despertaba pasiones. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Una persona también que quizás puede ser que tenía el cabello moreno, negro, pero ojos claros. O cabello castaño oscuro, pero ojos claros. Diría inclusive colores verdes o azules, alguno de ellos. Personas que también eran muy espirituales, o que a lo mejor de repente le encantaba ir lo que es a la iglesia, o de repente forman algún tipo de congregación, también, ¿por qué no? Una persona así. Una persona con la cual de repente ustedes coincidían lo que es en el trabajo, en el proyecto, porque sale la carta del 3 de Pentáculos, siempre ustedes se reencontraban, siempre coincidían. Al margen del signo puede ser cualquier otro signo, pero siento que esta persona también, cuando tú te conociste con él o con ella, es como que tú sentiste una conexión, algo mágico. Puede tener también lo que es el ojo color miel, pero sus ojos eran muy bonitos, o son muy bonitos sus ojos. Muy bonitos sus ojos, ¿vale? Te enseño las cartas aquí. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del 2 de espadas. Cuando tú conociste a esta persona también salía de una ruptura, de una separación. Siento como que me dice Richard, apareció cuando yo también salía de una separación, esta persona también salía de una separación, y es como que esto fue más fácil para que la relación pues simplemente cuajara, ¿no? Evolucionara. Una persona que quizás vivía cerca de la costa, cerca del mar, o le encantaba mucho los deportes acuáticos también. Una persona físicamente muy atractivo, muy atractiva también, pero también como que le gustaba un poco los deportes de riesgo, no sé por qué, cariño. O de repente era una persona que conducía muy rápido. Cuidado con esto, cuidado. Chicos, conduzcan con cautela, ¿vale? La vida es bonita, es esto. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas, pero también era una persona que a veces como que luchaba con sus inseguridades, posiblemente por las traiciones que ha tenido anteriormente o de repente por recuerdos negativos en su vida. Es como que puede ser que esto inclusive arrastraba desde su niñez, ¿vale? A lo mejor muchos de ustedes me dicen, Richard pasó por una trauma muy difícil, desde su niñez algo pasó y por eso que muchas veces nosotros teníamos problemas, porque yo sentía esa inseguridad en su vida. Por eso que vosotros tenían problemas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Yo siento que al margen que si tú vuelves o no vuelves con esta persona, deberías hacer lo que es una oración. En estos momentos ellos están en peligro. En estos momentos ellos tienen muchos problemas. Han perdido casa, lo han echado de casa, lo han dado lo que es una mala jugada. Ha invertido dinero y ha perdido mucho, o quizás todo también. Pero sobre todo hay personas como que están detrás de ellos, personas negativas, lo que te comentaba al principio. No lo quieren ver en este plano terrenal. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, se ha portado mal. Sí, cariño, pero todos somos humanos.
No es necesario que tú vuelvas con esta persona, pero una oración, porque siempre te recuerda, siempre te lleva en su mente. Bendiciones de corazón. Hasta la vista, estamos en contacto. Un besito. A partir del día mañana domingo, voy a empezar a colgar lo que es predicciones 2025 de cada signo. Entonces tienen que tenerme paciencia porque quizás el domingo cuelgue solo 4 videos, el día lunes 4 videos más y el martes 4 videos más. Porque quiero hacerlo un poco extenso. No puedo entregar solamente de 20 minutos porque es una predicción de año. Bendiciones, corazón. Gracias por su apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero.